Bien, bien, vamos a ser testigos de cómo esta persona entró muy modosito al debate y vamos a ver cómo reaccionó al ser refutado. Saludos. ¿Me escuchas bien? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por atender la solicitud de que podamos debatir sobre temas. Te digo Sí. cuál va a ser la dinámica. Dime. Bien, ahora vamos a proceder a decirle cuáles eran las reglas del debate. Pues para eso lo va a decir la moderadora que tiene que estar ya a punto de venir ya. Pero bueno, mientras que viene, pues te lo digo yo. Primero van a haber 4 minutos cada uno. Primero tú, luego yo, en el que vamos a presentarnos, ¿no?, a la gente que va a ver el debate y bueno, nos vamos a presentar y vamos a decir pues lo que vamos a exponer o vamos a defender o vamos a refutar, ¿no? Una introducción de unos 4 minutos. Luego van a haber 5 preguntas, luego podemos hacer otras 5 si quieres, pero un mínimo de 5 preguntas con su refutación, en la que uno puede preguntar, va a tener 4 minutos para desarrollar la pregunta, para preguntarle al otro, y el otro va a poder responder en otros 4 minutos como máximo, y después preguntar la persona que acaba de responder, entonces va a hacer una pregunta al otro y así sucesivamente vamos a completar 5 rondas de esas preguntas. Luego se pueden hacer 5 más. No hay problema. Luego ya por último, cuando se terminen las preguntas, vamos a hacer un careo. Vamos a hacer un careo de unos 4 minutos cada uno, una ronda de 4 minutos cada uno de careo, en la que la persona pues, va a poder interrogar, ¿no?, de cosas bíblicas de este tema al otro, y la persona tiene que responder sí o no. Y luego ya otros 4 minutos cada uno, final, de un comentario, ¿no?, de lo que le ha parecido el debate, si la conclusión a la que se ha llegado, o lo que le ha parecido el debate, etcétera, etcétera, de despedida, ¿no? Las reglas del debate son: no se puede interrumpir a la persona que está hablando en su turno, no se puede interrumpir. Y cuando uno esté desarrollando una pregunta al otro, le puede en un momento dado coger y preguntar una pregunta, pero la persona va a tener que responder solamente con sí o no. No va a poder desarrollar la pregunta, sino que va a ser sí o no mientras se está desarrollando la pregunta. Y luego, el tema de las amonestaciones van a ser: si la persona niega el texto bíblico, habrá una amonestación. A las 3 amonestaciones ha perdido el debate. Y si la persona se le pregunta algo de la Biblia y no responde conforme a la Biblia, pues entonces ahí también va a tener una amonestación. Todo tiene que ser Biblia pura. Así que bueno, a grosso modo, eso va a ser las reglas del debate. No, me parece muy bien porque realmente los debates que son efectivos para que las personas aprendan son los que están fundamentados en la escritura. Te garantizo que conmigo no vas a tener problemas de hablar lo que verdaderamente está escrito y como está escrito y que es poner cada uno desde el fundamento que tenga y demostrar qué tanto fundamento tenemos para dar lo que decimos, ¿verdad? Pero me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con el formato que planteas. Se te escucha mal, ¿eh? Digo que me parece muy bien el formato, siempre que sea bíblico, valoro mucho cuando puedo conversar con una persona que me hable conforme a la escritura. Para mí es donde está el verdadero fundamento y estoy completamente de acuerdo. A ver, si te entendí para tener bien el planteo, 4 minutos de exposición, cada uno con la tesis que va a plantear. Después de la exposición de la tesis pasamos a una ronda de 5 preguntas. Dijiste 4 minutos para plantear la pregunta y se pueden hacer preguntas rápidas de sí o no y después ya la respuesta razonada. ¿Lo entendí bien? Sí. Muy bien, pero Si quieres te vas presentando ahí para que la gente que comparte conmigo en el live te conozca y conozca un poco del punto ahí de lo que planteas. Ahorita argumentas, pero para que te vayan conociendo. muy bien. Pues yo soy Elías Bonerges y soy cristiano. No soy cristiano de Templo de Piedra, no soy de ninguna denominación religiosa, no he participado nunca
de ninguna denominación religiosa. Gracias a Dios. Soy cristiano por la gracia de Dios, que fue el que me dio el Espíritu Santo, sin yo estar ni siquiera buscándolo. No pertenezco, como ya he dicho, a ninguna denominación religiosa. De hecho, mi predicación va en contra de todas las denominaciones religiosas que existen, ya sean católicos, ya sean protestantes, ya sean judaizantes. Mi predicación va en contra de todos los templos de piedra y las denominaciones religiosas. Normalmente en lo que más me centro es en las herejías más básicas que hay en los templos de piedra, sobre todo en el ámbito protestante, porque el catolicismo, como es tan, dijéramos, es tan falso ya de base, que la verdad es que no me meto mucho en ese tema, porque ya eso es para mí como algo ya, o sea, es algo que se ve, o sea, no, para mí eso es como un nivel muy bajo, ¿no? Yo voy más bien a la herejía. Una herejía es lo que me gusta, dijéramos, exponer y demostrar con la Biblia que son falsas. Así que me alegro mucho que haya una persona que se anime a hacer un debate conmigo, ya que parece ser como que me tienen mucho miedo la gente de aquí de TikTok. Nadie me reta a ningún debate, así que me alegro mucho de que tú pues vayamos a hacer un debate sobre este tema, un debate serio. Y bueno, mi postura va a ser que voy a demostrar con la Biblia de manera inequívoca que no hay ningún rapto antes de la tribulación, sino que el arrebatamiento es en la venida del Señor, en el último día. Así que todo lo que voy a exponer va a estar basado en la Biblia, y esa va a ser mi exposición y lo que voy a, dijéramos, demostrar y defender en este live. Muchas gracias para que la gente te escuche, ¿no? Un gusto. La persona que nos va a moderar, ¿cuál es su nombre? Saludos. Un gusto. Bendiciones a todos los que son de la verdad. Yo soy Betania y hoy voy a ser la moderadora de este live. Bueno, ya al parecer ya se dieron las instrucciones de cómo se va a hacer. Y bueno, también decir que no escuché si ya se dieron las reglas, sino para decirlas de una vez antes de empezar. Entonces, ¿ya se dieron? No, adelante. Es mejor que la gente las conozca bien. Dalas en orden para que la gente a partir de ahora las vea. Ok. Entonces, las reglas, primeramente, la primera va a ser que la persona que niegue el texto bíblico 3 veces ha perdido el debate, ¿ok? Esa va a ser la primera regla. Aquí todo se va a basar conforme a la Biblia. La segunda va a ser que hay una penalización cuando no se responda la pregunta con la Biblia. Esa también. El que niegue, el que no responda con la Biblia, va a haber otra penalización. La tercera es que no se puede interrumpir al que esté hablando. O sea, debe de también tener su micrófono apagado, porque también es incómodo de que se vayan a mezclar las voces. Esa también va a ser una regla, de que no se puede interrumpir al que esté hablando y que se vaya a mantener el micrófono apagado para que no se mezclen las voces. Si no estás hablando, apaga el micrófono y cuando vayas a hablar, lo vuelves a prender. Esa va a ser otra regla, ¿no? La cuarta regla es que no se puede insultar a tu contrincante. Eso tampoco. Aquí no hay nada de eso. Aquí todo va a ser un debate sano, ¿no? Y bueno, la otra regla es la quinta, que si yo escucho que se esté hablando alguna herejía, yo voy a intervenir, aunque esté hablando la otra persona, yo voy a intervenir y voy a pedir que esa persona lo demuestre con la Biblia lo que está hablando, si yo escucho alguna herejía. Así que esas son las reglas, y bueno, ya lo demás ya lo ha explicado el hermano, así que, bueno, Elías ya lo ha explicado, así que comience el debate entonces, en el nombre del Señor. No sé si antes de empezar alguien tiene alguna pregunta. No, tal vez si me permites presentarme. Yo le permití a Elías que se presentara para que la gente lo conociera. Si me das un momento para presentarme, te lo agradecería. Y a las 3 amonestaciones se pierde el debate. Sí, bueno, un gusto a todas las personas que nos escuchan, tanto los que me acompañan en mi perfil como en el perfil de Elías y la hermana aquí que nos va a moderar. Yo creo que es una muy buena oportunidad para demostrar como creyentes un debate honesto, correcto, bíblico,
Las personas que me conocen en TikTok saben que yo argumento solo con textos bíblicos, no tengo necesidad de salir ni a doctrina ni a filosofías. Mi nombre es John Montero, soy de Costa Rica, soy un creyente 100% bíblico, defiendo todo lo que dice la Escritura. Voy a presentar la tesis de que hay que saber distinguir y la forma correcta de entender el tema del arrebatamiento es conforme a lo que dice la Escritura del arrebatamiento de la cosecha del trigo. Hay una distinción entre cosechar trigo y cosechar uvas bíblicamente. Vamos a hablar muy ampliamente sobre el tema. Voy a fundamentar siempre todo en textos bíblicos. Espero que ustedes valoren que nunca va a haber una respuesta de mi parte que niegue la Escritura, que nunca va a haber una respuesta de mi parte que no esté fundamentada, una pregunta de mi parte que no esté fundamentada en un texto bíblico. Y lo que quiero es que ustedes puedan abrirse al entendimiento de lo que dice la Escritura y como verdaderamente lo dice. Mucha gente habla sobre el tema del arrebatamiento desde una posición que no conoce cuál es la verdadera forma bíblica de expresarse en el tema. Y es para que ustedes crezcan en el conocimiento de lo que vamos a plantear. Le agradezco mucho a Elías y aquí a la hermana presente por el tiempo, por la paciencia. Le pido a las personas que tengan también paciencia. Si nos vienen a visitar personas que siguen a Elías y todo, que no hagamos de esto una controversia, sino un compartir de la palabra con responsabilidad y respeto. Adelante, gracias. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, vamos a empezar, que bueno, se van a dar en esta primera ronda, como lo había explicado Elías, una presentación, o sea, ya de 5 minutos para hablar acerca de la doctrina y lo que se va a defender, ¿no? Y así se va a ir desarrollando el tema. Entonces, el tiempo sería de 5 minutos de cada uno en esta ronda de presentación. Así que, ¿quién quiere empezar primero? El que pide el debate tiene que empezar primero. Sí, tengo que empezar yo porque yo lo pedí. Ok, entonces, cuando alces el pulgar, ahí es donde voy a poner el cronómetro. Bien. Sí, bueno, como les decía, un gusto. Yo les voy a exponer lo que verdaderamente enseña la Escritura sobre el tema de la segunda venida de Jesús y cómo se tiene que interpretar bíblicamente, más allá de las posiciones futuristas, preteristas o historicistas de la línea que quiere pretender explicar lo que conocemos como escatología. Bíblicamente, Jesús en Mateo 13, verso 24 al 52, habla sobre la parábola de la cizaña y el trigo y hace una representación de su segunda venida como un momento en donde se va a cosechar el trigo. Él hace una explicación sobre esta parábola y hace una referencia con relación al tema, citándolo de esa forma. En Isaías capítulo 17, tomen nota, estoy dándole referencias de capítulos bíblicos. Mateo capítulo 13 es una de las bases que vamos a usar. Yo me refiero a los capítulos bíblicos y a todos los versos. Yo no hablo por versículo suelto. Y también les voy a hablar Isaías capítulo 17, por favor, tomen nota. Ustedes tienen la responsabilidad en sus casas, revisar lo que les estoy diciendo. Yo lo voy a citar aquí porque es muy rápido, pero ustedes lo van a recibir. Isaías capítulo 17, con relación a la amonestación que Dios hace al pueblo de Israel, habla sobre la cosecha del trigo, el arrebatamiento del trigo. El trigo está determinado de 3 formas. Rebusco, vamos a leer profecías sobre el rebusco en toda la Biblia. Cosecha, que es cuando se toma el trigo, y primicias. Entonces el trigo, bíblicamente, capítulo 23 de Levítico, establece que hay un orden para poder tomar la cosecha que se da en 3 etapas. Se toma primero las primicias, después se toma la cosecha y después hay un rebusco. La Biblia hace una distinción de 2 tipos de cosecha que se los voy a mostrar y aquí los vamos a reconocer. Una cosecha de uvas y de trigo. La Biblia no muestra que el trigo se recoja al mismo momento que las uvas. Las uvas y el trigo tienen una distinción. La gente tiene que saber distinguir eso y que no son el mismo evento porque tienen una separación temporal que la Biblia establece. Se los voy a demostrar en Levítico 23 y Levítico 25. Y entiendan esto, cuando yo cite la ley de Levítico 23 y 25, no la cito para decir que ustedes están bajo la ley, para que ese argumento no venga a debate. Yo lo cito porque la ley establece cómo Cristo cumple las profecías. Y la estoy citando conforme a lo que Jesús dice, que la ley no pasará hasta que todo se cumpla con relación a Cristo, no con relación a las personas que tengan que cumplir la ley de Moisés. No quiero en este debate preguntas sobre si las personas tienen que cumplir la ley de Moisés. Mi debate sobre el tema es cómo estructuralmente desde la ley se nos muestran 2 temas. La cosecha de las uvas y la del trigo no son la misma, tienen una distinción temporal
Y proféticamente los profetas no refieren al arrebatamiento, al rapto de la iglesia, refieren a la toma de la cosecha. Les vamos a dar los textos. Tengo por referencia capítulos Levítico 23, Levítico 25, Isaías 17, Mateo 13 y Apocalipsis 14. Mi debate está planteado en al menos 5 capítulos bíblicos. Voy a sumar ahí Corintios capítulo 15. Entonces yo no estoy argumentando sin Biblia, estoy argumentando con 6 capítulos bíblicos, grábenselos. Levítico 23, Levítico 25, Isaías 17, Mateo 13, Apocalipsis 14 y Corintios 15. Yo voy a hablar no versículos, yo voy a hablar de 6 capítulos y de que sí se debe entender que hay una distinción entre tomar el trigo y las uvas, que temporalmente no es el mismo momento y que hay que saber hablar de propiedad. No me voy a referir a un rapto secreto porque la Biblia no está. Yo me voy a referir a lo que es bíblicamente. Si me van a hablar en este debate y me dicen rapto secreto, tienen que citar un verso. Conmigo tienen que hablar lenguaje bíblico, porque yo hablo lenguaje bíblico. Yo voy a demostrar una cosecha de trigo que es previa a la cosecha de las uvas, que las uvas van para la ira y el trigo sí va al granero, que la Biblia demuestra y que es distinguible en forma y en tiempo, y que son eventos relacionados con la segunda venida de Jesús que están profetizados con al menos 3 profetas cada uno de los temas que les planteé. Y que sí hay una distinción temporal, que el trigo debe ser tomado de previo a que se majen las uvas. Entonces, yo no quiero hablar de lo que dicen otros, quiero hablar de lo que dice la Biblia, que ustedes aprendan hoy lo que verdaderamente la Biblia lo escribe. Les doy 6 capítulos bíblicos y les voy a demostrar, conforme a las preguntas y al argumento, que hay una cosecha de trigo que se toma antes que las uvas y que si hay una distinción temporal y hay una separación donde el trigo se toma de previo y no es el mismo momento, y que los creyentes tienen que creer en la promesa que está en la escritura como está escrito. Y vamos a comprobarlo bíblicamente. Muchas gracias por la atención. Saludos. Bien, bien. Ahora el turno de Elías. Bien. Bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Porque según lo que acabo de escuchar, como que hay varios arrebatamientos. Por lo que yo acabo de escuchar, ¿cómo se llamaba? John, ¿no? John creo que ha hablado de que va a haber como varios arrebatamientos. Primero el del trigo, luego el de la uva o algo así, ¿no? Yo eso es lo que he entendido. No sé si estaré mal. Yo solamente sé que en la Biblia hay un arrebatamiento. Así que evidentemente él ha dicho que vamos a ver lo que dice la Biblia y no sé qué. Bien, también vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver lo que dice las palabras del Señor Jesucristo, por supuesto. Vamos a ver las palabras que dijo el apóstol Pablo sobre este asunto, incluido el apóstol Pedro, que también tiene un versículo que va en relación con el arrebatamiento. Lo vamos a ver también. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver si él es capaz de demostrar en el Nuevo Testamento que hay varios arrebatamientos. Vamos a ver, a lo mejor es que de todas las veces que he leído la Biblia, pues resulta que pues no la he comprendido, a lo mejor es que hay varios arrebatamientos. Yo solamente veo uno, un arrebatamiento, y ese es el que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo él va a demostrar que hay varios arrebatamientos. Yo voy a demostrar que solamente hay un arrebatamiento, de que no viene primero por el trigo y luego por la uva y no sé qué. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Esa es la opinión que tengo ahora mismo y es precisamente lo que vamos a ver, ¿no? Yo voy a demostrar lo que dice la Escritura sobre este tema. A mí, historia, símil, metáforas, mezclar cosas del Antiguo Testamento y tal, eso para mí no tiene ninguna validez. A mí lo que me importa es lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que dijo los apóstoles, porque estamos cimentados, dice la Escritura, estamos cimentados sobre la roca, que es la piedra angular. O sea, la piedra angular es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que lo más importante de todo es las palabras del Señor Jesucristo, o sea, la enseñanza de la roca. Entonces, la Iglesia de Cristo, estamos fundamentados en la roca angular. O sea, eso es lo más importante de toda la Biblia.
Luego dice que estamos también fundamentados en el fundamento de los apóstoles. También. Entonces los apóstoles también son importantes, sus doctrinas. Por eso voy a centrarme en lo que dijo la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, y los apóstoles que tenían también el Espíritu Santo del Señor y que no hablaban de su propia cuenta, sino que hablaban lo que el Espíritu Santo pues les revelaba. Así que eso es precisamente en lo que me voy a centrar. A mí, yo aviso ya de por sí que a mí la historia y las mezclas de cosas y tal, eso no va a valer en este live. En este live la sentencia la tiene el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el que tiene la sentencia. Todo lo que contradiga lo que el Señor Jesucristo dijo es una herejía. Ya sabemos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que tenía que venir. Y ya sabemos que muchas cosas que había en el Antiguo Testamento ya no están vigentes, ya no valen para nada. Sino que el Señor Jesucristo vino con un nuevo pacto, con mejores promesas. Y esas mejores promesas, la revelación está cerrada exclusivamente en el Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles no lo contradijeron. Así que todo lo que se salga del Señor Jesucristo, de lo que Él dijo, no va a tener ninguna validez. Así que, a grosso modo, eso será. Y van a tener 4 minutos para desarrollar la pregunta. Ajá. Y claro, ahora, mientras está desarrollando la pregunta, como decía Elías, puedes preguntarle a tu contrincante algo. Ajá. O sea, y debe de ceñirse solamente a responder sí o no, solamente sí o no, mientras está desarrollando esa pregunta en los 4 minutos. Así que, John, avisa cuando ya tome el cronómetro. Sí, listo, gracias. Adelante. Elías, vamos a hablar de las palabras de Jesús en la parábola que es de Mateo 13, la parábola de la cizaña y el trigo. Y dice el texto que Jesús le refirió la parábola y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo, y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Jesús habla de la cizaña del trigo. Más adelante en ese mismo capítulo Jesús explica la parábola de cizaña. Te estoy hablando de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 38. Estamos claros que Jesús, en la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, representó su segunda venida como una cosecha de trigo, ¿sí o no? No se te escucha. Sí. Ok, entonces para los que están abajo ya tenemos como referencia que nadie contradice a Jesús, que Jesús referenció como trigo su segunda venida y dice que el fin del mundo es como una recolección de trigo. Entonces es indispensable que ustedes le pongan atención a Jesús en lo que él dice. Ahora, Elías, voy a leerte en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, cuando se habla del verso 14 en adelante, dice que miró en la nube y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona y en la corona una voz aguda. Y el templo salió clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, y le dije, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. ¿Estamos claros que la mies de la tierra se refiere bíblicamente, la mies siempre es trigo, sí o no? Sí. Sí, entonces tengo 2 temas en el Nuevo Testamento que refieren la venida de Jesús como una recolección de trigo. Yo no estoy hablando cosas que yo quiero inventar, yo estoy demostrando bíblicamente que la Biblia se refiere a la venida de Jesús como la recolección del trigo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 15, a Corintios 15. En Corintios 15, Pablo dice que no es el grano desnudo el que se cosecha, no es el grano de trigo desnudo el que se recoge. Pablo dice en Corintios 15, sí o no, con relación a la resurrección, hace una comparación con un grano de trigo. ¿Díaz? ¿Sí o no hace Pablo una comparación de la resurrección con un grano de trigo? Sí. Tengo 3 respuestas positivas de parte de Elías, que él no ignora el tema bíblicamente, que la representación es una representación de una cosecha de trigo. Bíblicamente, así determinó que esto sucediese. Ahora, cuando Juan habla de Jesús, que dice que el que viene de él es más poderoso que él, dice que el aventador está en su mano y va a guardar el trigo en el granero. Entonces, la Biblia dice que Jesús va a guardar el trigo en el granero. Entonces, el trigo en el granero
no es un tema que no es, que me van a decir que vamos a desconocer, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, Jesús dice que es el que es más poderoso que viene detrás de Juan y dice que él tendrá, dice, así en Lucas 3:17, él va a separar el trigo de la paja, Lucas 3:17, y guardará el trigo en el granero. Se dice en el Nuevo Testamento de Jesús que lo que él va a llevar y va a guardar es trigo en el granero, ¿sí o no, Elías? Por supuesto. Eso ha sido un gusto. Cuando las personas hablan con la Biblia, como Elías me contesta, he demostrado con cuatro capítulos diferentes. Fuimos y citamos Lucas 3:17, que Jesús es quien guarda el trigo en el granero. Citamos la parábola de Jesús en Mateo 13 y la explicación directa de Jesús, que la segunda venida de él es como una cosecha de trigo. Citamos Apocalipsis, que habla de recolección de trigo desde que está en la nube, y citamos a Pablo. Tenemos una base suficientemente sólida para que... John, ciñete a la pregunta, que ya se te acabó el tiempo. Ya. Tenemos una base sólida. Elías, ¿tienes tú un conocimiento doctrinal y una enseñanza bíblica de cómo debe recolectarse el trigo según los textos bíblicos que te cité? Bien, esa ha sido la pregunta. Por favor, ciñanse al tiempo de 4 minutos para hacer la pregunta, por favor. Así que ahora es el turno de Elías. 4 minutos. Listo. Bien, por supuesto que sí. Es que lo que acabas de decir es solamente la cosecha del Señor, no hay más. No hay más. O sea, la cosecha del Señor es trigo. Entonces, las preguntas que me has dicho, evidentemente, es así. O sea, es trigo. Y entonces, ahora te voy a responder a la pregunta que me has dicho, y te la voy a responder con el mismo Mateo 13. Fíjate lo que dice. Dice, versículo 26, por ejemplo. Y cuando brotó el tallo, mira, vamos a empezar desde el principio. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró una cizaña en medio del trigo y se fue. En este versículo solamente hay 2 simientes, solamente hay 2 clases de pueblo. Uno es cizaña y el otro es trigo. No hay 3, ni 4, ni 5, sino que hay 2. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizañas? Y él les dijo, ¿algún enemigo hizo esto? Le dicen los esclavos, ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo las cizañas arranquéis con ellas el trigo. Pregunta, ¿estás de acuerdo a que aquí solamente hay 2 simientes, solamente hay trigo y cizaña? No hay ni uva, ni hay nada más, solamente hay trigo y cizaña, ¿sí o no? Sí. Bien. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Comprendes que la siega es la venida del Señor? ¿Sí o no? Sí. Bien. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y ahora viene lo interesante. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero las cizañas y atadlas en manojos para quemarlas. Pero el trigo reunidlo en mi granero. Aquí vemos la secuencia del arrebatamiento, que ya sabemos que primero no se va el trigo, la cosecha no se va, sino que primero las cizañas hay que atarlas para quemarlas. Y ya, después de eso, el trigo es reunido en el granero, que es una forma de decir que la cosecha ya se ha terminado, ya se ha recolectado y evidentemente está en el granero, que significa ya pues nuestra reunión ya con el Señor Jesús. Bien, entonces esto es lo que dice la Escritura en Mateo 13. Luego, un poquitín más adelante, vemos cómo se confirma y lo vuelvo otra vez a decir, dice en el versículo 40, dice, por tanto, así como la cizaña, bueno, aquí un poquitín más adelante dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Solamente hay trigo y solamente hay cizaña, no hay uva, ni melones, ni sandías.
El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será en el fin del mundo, que ese es el momento del arrebatamiento, en el último día. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí vemos el arrebatamiento. El mundo se destruye y en ese momento los justos resplandecerán a la final trompeta. Bien. Entonces, ahora es el turno de Elías para hacer la pregunta. Así que, cuando sea la señal, ahí ya daré el cronómetro. Bien. Pues bueno, pues aquí hemos visto que en la parábola de la semilla del trigo y la cizaña, evidentemente solamente hay dos simientes. Y es que es así. Solamente están los hijos de Dios, que por cierto son una minoría, y luego está la cizaña, que simboliza a los hijos del diablo, claro, a la gente que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, te voy a preguntar, solamente hay dos simientes. Solo hay dos simientes. Quiero que quede bien claro. Solamente hay dos. No hay media, ni un híbrido, ni nada de nada. Quiero que me respondas si solamente hay dos clases de personas. Trigo y cizaña. ¿O hay algún otro más? En Apocalipsis 14 te dice que hay uvas. Ya. Vamos a ver, porque el Señor Jesucristo también dice en el Evangelio de Juan que nosotros somos, el Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos y tenemos que dar el fruto. Entonces eso no significa que hay un tercer pueblo. Eso está hablando del pueblo de Dios. Entonces la Biblia tiene recursos literarios y el Señor Jesucristo muchas veces explica a su pueblo de varias maneras. Unas veces nos dice que somos árboles, ¿verdad que sí? Ya lo decía Juan el Bautista. Decía, ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles y todo aquel que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces la Biblia se nos revela al pueblo de Dios o a las personas de diferentes maneras. También a los seres humanos se les llama hierba. También hay muchos versículos que pone al ser humano como hierba y en su pueblo, claro, evidentemente, él es la vid, pero claro, él no es un racimo de uvas. O sea, él no es eso es una metáfora, es un modo de hablar. Y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramitas que están unidas a la vid. Entonces, claro, en el mismo evangelio se revela que el pueblo del Señor también se le puede decir que son uvas, porque la vid da uvas. Eso no está hablando en ninguna manera de que sea un tercer pueblo en absoluto. A no ser que, pues, el Señor Jesucristo lo dice bien claro, el que no permanece en mí, su pámpano se seca y ya no vale para nada. Lo echan al fuego y arden. Entonces, ¿hay uvas? Claro que sí. ¿Por qué aparecen uvas en Apocalipsis 14? Porque en esa visión, el libro de Apocalipsis es un libro de visiones donde hay que decodificar lo que hay por medio del Espíritu Santo. Porque si uno lo va a decir literal, pues entonces imagínate que venga aquí el Señor Jesús a pisar un lagar lleno de uvas. Entonces las uvas que él pisa es el lagar de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa ahí? Pues que su pueblo, todo el fruto de su pueblo va a ser completamente extraído. Porque en el Evangelio de Juan se nos compara también como uvas. Pero eso no es que haya otro pueblo. El pueblo de Dios es ese mismo. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y el fruto, que sería la vid, es el fruto que nosotros tenemos que dar. Entonces, en la Biblia, el pueblo se le puede decir trigo o se le puede decir que uva, pero es el mismo pueblo. No es otro pueblo separado. Así que el Señor Jesucristo en Juan 14 no le dice, oye, que voy a preparar un lugar para vosotros que sois la uva y vendré otra vez y luego al trigo lo cogeré. No. El pueblo de Dios solamente es uno. Entonces la pregunta que le voy a hacer a John es que todavía no me ha quedado claro si él cree en el rapto antes de la tribulación. Esa es mi pregunta, algo bastante simple.
Muy bien. Entonces, bueno, antes de empezar con John, decirle que se escucha una interferencia cuando a Elías habla, John, así que cuando Elías esté hablando, por favor, silencia el micrófono porque se escucha una interferencia con tu Sí, no es audífono. mía, disculpa, no es mía, es un golpe de viento de Elías porque yo tengo el micrófono mío cerrado. El mío tiene sistema para no interrumpir. Es el Cuando Elías que golpea. cuando mueves los audífonos, se escuchaban tus dedos ahí. Así que venga. Así que cuando hagas la señal, vas a responder la pregunta. Bien. Sí, mira, Elías, hay que hablar bíblicamente. Lo que la Biblia expresa es que es un arrebatamiento de la cosecha. Está en Isaías 17. Yo sé que mucha gente no quiere validar que en los textos de los profetas está el anuncio de la segunda venida de Jesús y la gente quiere invalidar en los textos de los profetas que los profetas anuncian la venida de Cristo. Me quedó una duda, porque planteaste algo que la Biblia no lo traza así. Volvamos a Apocalipsis. Ya te había leído Lucas. En Lucas 3:17 me dijiste que estás claro que Jesús es el que guarda en el granero su trigo, ¿sí o no? Evidentemente. Ok. En Apocalipsis dice que hay uno en la nube que va a recoger el trigo. Ese hijo de hombre que está en la nube es Jesucristo, ¿sí o no? Sí, Y después dice que hay otro ángel que tiene una voz aguda que vindime a los racimos de la tierra, porque los racimos de las uvas están maduras y tira y echó las uvas en el lagar de la ira. Es lo mismo bíblicamente el lagar de la ira que el lugar donde se guarda el trigo. El granero del trigo es lo mismo que un lagar, ¿sí o no? sí. Bíblicamente tienes algún texto que te demuestre que el lagar y el granero, que es lo mismo, ser guardados en el granero que puestos. Perdón, Ah. he entendido mal la pregunta. Ok. No, no es lo mismo, pero ¿Sí o no? luego Ok, él lo va a desarrollar. Entonces esto se volvió confuso. Porque si tenemos un texto del Apocalipsis que el trigo es guardado en el granero con una profecía dada por Juan el Bautista en Juan 3:17, cuando dijo que Jesús va a guardar el trigo en el granero, y aquí tenemos unas uvas que están pisadas en el lagar, que fue muy confuso la explicación que Elías me dio, que me dijo que es el pueblo de Dios, son las uvas que son pisadas en el lagar, y entonces son el trigo que son guardados en el granero. Eso en algo no está concordando, porque unos son guardados en el granero, reservados de la ira, y otros son puestos en la ira. Elías, ¿tú consideras que ser guardado en el granero es lo mismo que ser pisado en el lagar de la ira? no. Ok, entonces ya Elías distinguió entre las uvas y el trigo. Me llevó a la parábola de la cizaña y el trigo y quiso cerrar el punto ahí. Y no se pudo porque hay más Biblia que leer. En Apocalipsis, Elías está reconociendo que el trato que tiene el trigo de ser guardado en el granero no es el mismo trato que tienen las uvas que son pisadas en el lagar. Ya ahí estamos viendo que hay una distinción en los cumplimientos. Sé que Elías no me va a validar el texto porque él no quiere que hablemos del antiguo pacto, no porque lo desconozca, no estoy diciendo eso, sino porque él tiene un concepto de que eso no es aplicable. Pero en Levítico 23 se dice que el trigo tiene un trato y las uvas tiene otro, y en Levítico 25 también está explicado muy ampliamente. ¿Qué quiere decir esto? Que bíblicamente se está dando toda una revelación con relación a las uvas y el trigo, que no invalidan lo que se habla de la cizaña y el trigo, pero hay que saber distinguir. Y Elías está claro que el trato que se le da al trigo y a las uvas, según Apocalipsis 14, es completamente diferente, ¿sí o no, Elías? Sí, Ok, entonces ahora lo interesante sería que nos expliquen cómo eso es diferente y por qué es diferente. ¿Qué es el lagar y cómo se guarda en el granero? Porque entonces estamos viendo unos que son guardados en el granero y otros que son puestos en un lagar para pisarlos. Y no es el mismo trato, el mismo proceso lo hace Jesús, porque Jesús es el que pisa el lagar. Elías, ¿estás claro que el que pisa el lagar de la ira es Jesús en Apocalipsis? sí. Entonces ahora quiero que nos expliques, y mi pregunta sería, ¿cuál es la distinción absoluta entre guardar el trigo en el granero y pisar las uvas en el lagar? ¿Y cómo se habla bíblicamente de esos dos puntos? Bien. Así que está la pregunta y cuando Elías diga, bien.
Bien. En el libro de Apocalipsis, en este capítulo 14, el mismo versículo, el mismo pasaje te revela cuál es la solución a la pregunta que ha dicho John, ¿no? Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, y ahora viene lo interesante, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? La mies de la tierra. ¿Puedes decir qué es la mies? La palabra mies significa trigo. Espera, no se te escucha, Elías. Párale el tiempo porque no se le escucha. ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. La mies es un término que se refiere al cereal en su punto de madurez, listo para ser cosechado. Bueno, la palabra mies no se refiere exclusivamente al trigo, sino a cualquier cereal. Se refiere a que ya se ha cumplido lo que aquí se tiene que cumplir con la mies de la tierra. En este caso hace una alusión al pueblo de Dios, pero vamos a ver cómo también las uvas también es el mismo pueblo de Dios. Entonces luego dice en Apocalipsis 14, sigue, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Otra vez, los racimos de la tierra. No te está diciendo, aquí no te está diciendo que la mies de la tierra es el pueblo de Dios, y aquí tampoco te está diciendo que la uva es o el pueblo de Dios o otro pueblo de Dios. Te está diciendo que hay una mies que es segada y al mismo tiempo te da otra visión donde se ven unas uvas, que las uvas representan son los racimos de la tierra. Entonces, evidentemente, como ya hemos leído en Mateo 13, el orden del arrebatamiento, podemos que por un lado los impíos son completamente exterminados, que es cuando cogen a la cizaña, la atan y la echan en el fuego, y también vemos que en ese mismo momento es cuando sucede el arrebatamiento. Entonces, ahí, desde el versículo 14 hasta el 17, ahí te está diciendo pues que se cumple lo que el Señor tiene dictaminado. Aquí se cumple la ira de Dios también. ¿Cuál es la ira de Dios en el libro de Apocalipsis? La marca a la bestia. Empieza en Apocalipsis 16, que la primera copa de la ira es que le sale una llaga maligna a los que tuvieron la marca a la bestia. Entonces vemos que la iglesia está en la ira. No va a beber la ira de Dios, porque la ira ya se está volcando ahora mismo, en este mismo momento. De hecho, la ira empieza con el juicio a Israel terrenal y empiezan las guerras, los cataclismos y las cosas hasta el último día. O sea, la ira no es una cosa que tiene que venir, sino que eso ya está sucediendo ya. Entonces, la iglesia está en la ira, pero no la bebe la ira. La ira la beben los impíos y nosotros vamos a tener la salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, que esa es la manera, esa es la respuesta a la pregunta que me hizo. Yo. No se te oye, Rosana. Perdón. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Elías, también, cuando marques. Bien. Bien. Como ya hemos dicho antes, nosotros nos vamos a basar, evidentemente, en la roca. Nos vamos a basar en la roca y en su enseñanza. Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo no creo, como algunos creen,
por aquí, por esta plataforma, veo muchas veces gente que se ponen a intentar enseñar cosas de Dios y parece como que tienen un Jesús como si fuera un Jesús esquizofrénico. De hecho, en 2 Corintios 11, versículo 4, ya el apóstol Pablo ya le está diciendo a los corintios que habían recibido otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Y parece como que hay gente que parece que tiene un Jesús como esquizofrénico, un Jesús que no tiene, que no es fiel a su propia palabra. Pero vemos en Mateo 24 cuando dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, si el Señor Jesucristo solamente enseñó que hay unos elegidos, que son los que va a venir a recoger en Mateo 24, del 29 al 31, a ver, John, una pregunta. Y aquí llega el momento en el que él se refuta a sí mismo declarando la verdad, que solamente hay un arrebatamiento y que sucede en la venida del Señor. Vamos a ver cómo él mismo se autorrefuta. Los elegidos, ya sabes sí o no, los elegidos de los que habla Mateo 24, del 29 al 31, ¿está hablando de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios, sí o no? Sí, claro. Bien, entonces los elegidos de Mateo 24, del 29 al 31, él acaba de declarar que sí, que está hablando de la iglesia de Cristo, y así es, efectivamente, así mismo es. Solamente un hereje abominable diría que no, como hay muchos por ahí que te dicen que no, eso está hablando de Israel terrenal y no sé qué, y todas esas falacias que le han enseñado los templos de piedra. Entonces, muy bien. Entonces, evidentemente, el Señor Jesucristo solamente enseñó en su doctrina, solamente enseñó que hay una venida. Una venida. Entonces, esta pregunta también va para John. John, ¿tienes algún versículo en la Biblia donde diga que hay 2 arrebatamientos, que hay 2 venidas del Señor? Son 2 preguntas. No hay ningún versículo de 2 arrebatamientos ni ningún versículo de 2 venidas. Bien, pues entonces él acaba de decir una verdad. Solamente hay un arrebatamiento y solamente hay una venida. Bien, pues eso es también lo que yo creo. Solamente hay un versículo, o sea, un arrebatamiento y solamente hay una venida. Porque el arrebatamiento sucede en la venida del Señor y solamente uno. Él lo acaba de decir ahora mismo. Él lo acaba de decir ahora mismo, lo que veis es que lo acaba de confesar, que solamente no hay ningún versículo ni nada que declare que hay 2 arrebatamientos o 2 venidas del Señor. Él lo acaba de decir. O sea, él acaba de declarar que solamente hay un arrebatamiento y una venida. Así que eso es lo que yo también creo. Yo creo que solamente hay un arrebatamiento y es en la venida del Señor. Por lo tanto, la pregunta que le voy a dar a John va a ser solamente para que quede bien claro. Fíjate que le estoy preguntando cosas fáciles porque de verdad que me lo está poniendo fácil. Porque él ya lo ha declarado, o sea, no sé lo que preguntarle porque si él ya ha dicho eso, pero para que quede otra vez claro. Solamente hay un arrebatamiento y una venida que sucede en la venida del Señor. O sea, el arrebatamiento es en la venida del Señor, que solamente es una venida más, que es la segunda venida. Esa es la pregunta. Sí, solo hay un arrebatamiento y el arrebatamiento únicamente es el que digo. Bueno, sí, disculpa. Bien. Ahora. Sí, es que la Biblia dice que solo hay un arrebatamiento de trigo para ser guardado en el granero y unas uvas que son pisadas en el lagar. Tú mismo reconociste. ¿Distingues que no es lo mismo pisar las uvas que guardar el trigo en el granero, Elías? ¿Cómo? ¿Distingues que no es lo mismo pisar las uvas que guardar el trigo en el granero? Ya te lo expliqué antes en mi pregunta. Okay. Entonces, listo. Entonces eso es lo que está sucediendo. El trigo es guardado en el granero, es guardado igual que la novia en el aposento. Y las uvas son pisadas en el lagar. El lagar es abajo de la tierra y el granero es arriba en el cielo. Solo ahí ya hay una distinción. Tiene que haber un evento donde hay una separación de los dos. Bíblicamente, Jesús dijo en Mateo 5:17, porque es cierto decir que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley.
¿Dijo Jesús, sí o no, Elías, que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla? En Mateo 5:17. Sí. Ok, Sí. la gente tiene un problema aquí. La ley no se refiere a que nosotros tengamos que ser justificados por la ley. No voy a caer en ese argumento porque la justificación para nosotros es en Cristo. Pero Jesús tiene un cumplimiento de la ley. Y el trigo y las uvas no se cosechan en el mismo momento. Hay una distinción de 2 años de distinción. Y si Jesús cosecha el trigo de una forma ilegal o las uvas, él, no nosotros, porque él es el que trata con las uvas y él es el que trata con el trigo. Elías, ¿tú crees que Jesús haría algo ilegal que rompa la ley que Dios dio? Él vino a Jesús haría algo ser ilegal. superior a la ley. No, mi pregunta es muy directa, ¿sí o no? No puedes cambiar, no puedes negar la pregunta. ¿Jesús haría algo ilegal, sí o no? Lo hizo. Jesús hizo algo ilegal. Ok, bueno, ustedes acaban de escuchar que Elías Bonaerges enseña que Jesús hizo algo ilegal. Ya él tendría que dar cuenta de las palabras que hizo. Tiene la responsabilidad de en su tiempo mostrar bíblicamente que Jesús actuó ilegalmente. Si no, sería la primera amonestación que la administradora le tiene que dar por haber dicho que Jesús hizo algo ilegal. Tiene que demostrarlo. Exijo que se pare el tiempo, que Elías lo demuestre y después se me dé el tiempo para que veamos si merece una amonestación. Elías, ¿tienes un texto bíblico que demuestre que Jesús hizo algo ilegal? ¿Sí? Muéstralo. Bueno, de hecho hizo varias cosas. Hizo varias cosas ilegales según la Torá de Moisés. Según la ley de Moisés. Porque resulta que es que hay gente que se piensa que el Señor Jesucristo hizo todo conforme a la ley de Moisés y no hizo todo conforme a la ley de Moisés. Por ejemplo, cuando tocaba a los leprosos. Según la ley de Moisés, si alguien tocaba a un leproso, tenía que irse a hacer un ritual de purificación, cosa que él no hacía. Por lo tanto, según el ojo de un No, pero espera, Elías, estás argumentando y no estás demostrando. Eso es lo que tú dices. Muéstrame el texto que Jesús tocó al leproso. Tienes que dejar de desarrollar. Si me has preguntado, me tienes que dejar de desarrollar. Tranquilo. Pero espera un momento. Según entendí, la administradora está en la obligación de pedirte que cumpla con lo que dicen los textos y ella no está haciendo su trabajo. A ver, Elías está dando el argumento, te está dando acerca del leproso, que eso está en la Biblia. Bien, aquí ya empezó a perder ya el control sobremanera y vemos cómo me está pidiendo el texto donde Jesús tocó a un leproso. Porque claro, en la ley de Moisés, si alguien tocaba a un leproso, tenía que ir a hacer un ritual de purificación. Cosa que el Señor Jesucristo no hizo porque él es superior a la ley de Moisés. Y vemos cómo aquí perdió el control porque me estaba pidiendo el texto que dijera el versículo donde Jesús tocó a un leproso. Parece ser que él no sabía que Jesús tocó a un leproso. Una estación para ti, John, porque Elías está hablando conforme a la Biblia acerca de... Escuchen, Elías no cita el texto. La administradora no lo está obligando a citar el texto bíblico y está siendo imparcial. Vean lo que está sucediendo. Un momento. Él tiene que dar el texto. Un momento. Mira, ¿quiere el texto? Venga, vamos al texto. Sí, Elías, pon orden aquí. Marcos 1, del 40 al 45. Le dijo el leproso: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, lleno de compasión, extendió su mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desaparecerá. ¿Cómo es posible que tú no sepas este versículo? Si esto es de neófito, que Jesús tocó a un leproso. Yo no sé cómo te has puesto tan nervioso, porque ese texto yo me lo sé, Elías. O sea, esto es básico. Básico, esto es básico. El que no te diga ese texto que... No, oye, ¿por qué estás nervioso? No, tranquilo, Elías. Tranquilo, espera, tranquilo. Volvamos al orden. Tú afirmaste que Jesús no cumplió la ley y que tú puedes demostrar y tener testimonio que él no se purificó después de tocar el leproso. Aquí, al quedar en ridículo, al decirle el versículo donde el Señor Jesús tocó al leproso, entonces ahora cambia y dice que yo estoy afirmando que Jesús no hizo el ritual de purificación después de tocar al leproso. Y evidentemente, si uno sigue leyendo el texto de Marcos, el Señor Jesús siguió predicando, no se fue a hacer ningún ritual de purificación y no hay en la Biblia ningún testimonio donde el Señor Jesús hizo ningún ritual de purificación después de tocar lo que en la ley de Moisés no se podía. Pero claro,
al haber quedado en ridículo con el versículo de que Jesús tocó al leproso, ahora tiene que cambiar la versión diciendo que no está escrito, que no se puede demostrar que Jesús no hizo un ritual de purificación. Claro que no, porque no está escrito que lo hizo. Por lo tanto, vemos como aquí él no se sujeta a la escritura y empieza ya a perder el control todavía aún más. Tranquilo, sigamos, dame mi tiempo. No, sigamos no, ahora te vas a esperar que hable yo. Ahora te vas a esperar que hable yo, porque me has preguntado una cosa y mira, primero te has revuelto diciendo que no ha dicho el texto donde lo tocó, te has puesto muy nervioso, porque tú te... No, yo no tengo nervios, tranquilo. Oye, que te estoy respondiendo ahora, tranquilízate, John, tómate un té rojo. Entonces te han puesto aquí muy alterado, diciendo que no te estaba diciendo el texto donde Jesús tocó al leproso, porque tú parece que no sabías cuál era ese texto. Bueno, pues ya te lo he leído que Jesús tocó al leproso. Yo no he visto aquí en ningún texto que diga, y después de tocar al leproso, se fue a hacer el ritual de purificación. No hizo ningún ritual de purificación y te iba a enumerar más situaciones que tampoco hizo, según como la ley de Moisés. Esa solamente era una, si hay más. ¿Qué te piensas, que solamente esa? Así que voy a seguir respondiéndote, ya que has parado el tiempo, ya que hemos parado el tiempo porque tú lo has pedido, pues te voy a contestar. Porque si paras el tiempo y no me dejas que te responda todo lo que me has preguntado, pues entonces ¿para qué paras el tiempo? Y aquí llorando, diciéndole a la gente, no harás en el día de reposo obra alguna. Entonces, el Señor Jesucristo hacía lo que no era lícito hacer en el día de reposo según la ley de Moisés. Y entonces por eso iban los fariseos, lo dice el Evangelio de Juan, que entonces los fariseos aún más procuraban desvivirlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que ahí tienes otra cosa que el Señor Jesucristo no lo hacía. ¿Y sabes por qué, amigo? Porque el Señor Jesús es superior a la ley de Moisés. El Señor Jesucristo es superior a la ley de Moisés. De hecho, Él nos enseñó cosas que no están en la ley de Moisés. Y no solamente eso, sino que quitó un montón de cosas que se tenían que hacer en la ley de Moisés para que no las tengamos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo dice Hebreos 7. Dice que el Señor Jesús es el fiador de un mejor pacto, con mejores promesas. Así que no, ya no hay que desvivir a la bruja. Podrías. No he terminado. Un segundo, es que te estás entendiendo mucho. No, te estás entendiendo. Es para que si para el tiempo me tienes que... Pero yo soy el que está preguntando, no es tu exposición. Tienes que limitarte así o no y tener un poco de control. No, ya te di tiempo de contestar. Estás en mi, pero es mi tiempo. Es mi tiempo. Amiguito, has dicho que ibas a parar el tiempo y que me ibas a... Pero es mío. No, es mío, ya, Elías. No mientas, amigo. Oye, ¿qué pasa? Un momento. Un momento. Armando, no puedes estar aquí. Bien, y aquí vemos como esta persona, al verse refutada y no poder demostrar sus dos pueblos, sus dos arrebatamientos, vemos cómo rompe las reglas del debate, para el debate, me dice que me tengo que explicar, me explico, le doy los versículos, vemos que se pone a llorar, diciendo que le tiene que dar el versículo donde Jesús tocó a un leproso. Parece ser que no se sabía que Jesús tocó a un leproso. Le demuestro que no hizo ritual de purificación, le demuestro que quebrantaba el Shabbat, y como esta persona ya no puede ya demostrar su rapto antes de la tribulación, que es el motivo del debate, entonces rompe las reglas para el debate, no me deja explicarme, me interrumpe cuando me estoy explicando y luego se trae a un moderador suyo, para que, no sé, si pensaba que a lo mejor su moderador iba a traer una Biblia escrita en la que decía que hay dos pueblos, uno trigo y uno uva. Y aquí vemos como ya me voy del debate porque él mismo se refutó diciendo que solamente hay un arrebatamiento y una venida del Señor, y que el arrebatamiento se produce en su venida y al romper las reglas del debate. Es decir, que esta persona perdió el debate de dos modos. Uno, confesando con su propia boca que el arrebatamiento se produce en la venida del Señor y que solamente hay un arrebatamiento.
Y de la segunda manera en la que perdió el debate es quebrantando todas las normas del debate y trayéndose a otro moderador que se pensaba que lo iba a sacar del atolladero en el que estaba. Así que esto es el resultado de cuando refutas a un religioso que no tienen humildad para reconocer su error.